Hola, este es el laboratorio número 3 de magnetismo y reloj indicador y les voy a hablar sobre el switch o interruptor de protección térmica. Este componente monitorea la corriente que fluye a través del circuito. Cuando se detecta una corriente excesiva durante un periodo prolongado, el dispositivo activa un mecanismo térmico que desconecta el circuito. Este mecanismo se basa en el principio de dilatación de los materiales. Este dispositivo contiene una lámina bimetálica compuesta por dos metales con coeficientes de dilatación diferentes. Cuando la corriente eléctrica excede un valor predeterminado, la lámina bimetálica se calienta y se dobla, abriendo el circuito. En este experimento, para que se abra la lámina fue de 60 grados. Esta acción de temperatura del circuito interrumpe el flujo de corriente y protege la instalación eléctrica de posibles daños. Es importante mencionar que una vez que se soluciona el problema se causa la activación del interruptor. Puede restablecerse el suministro eléctrico sin necesidad de reemplazar el dispositivo. Esto lo diferencia de un fusible, que debe ser reemplazado cada vez que se quema debido a una sobrecarga o cortocircuito. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad les habla el alumno Carlos Vilca y le voy a hablar sobre el sender de temperatura. Este es un sensor que convierte el valor de temperatura en un valor de resistencia y sabemos que este tiene un NTC y un PTC, que sería un coeficiente de temperatura negativo y coeficiente de temperatura positivo. El NTC nos dice que a mayor temperatura menor será su resistencia y a menor temperatura mayor será su resistencia. En cambio, el PTC nos dice que a mayor temperatura mayor resistencia, menor temperatura menor resistencia. Y esto lo pudimos comprobar en el laboratorio, ya que al medir el sender de temperatura a temperatura ambiente nos marcó 2.320 kiloohmios y luego de aplicarle calor nos dio la medida de 1.111 kiloohmios, indicándonos que es un NTC. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes, yo soy Quincho Gómez Miguel y en este caso te hablaré sobre el potenciómetro. El potenciómetro lo habíamos instalado en este circuito, como podemos ver, con el sender y un switch. Una vez cuando el sender lo habíamos instalado, el switch a partir del multímetro nos botaba OL, ya que estaba viendo el voltaje del circuito y estaba abierto, es decir, que no había paso. Una vez que el profesor lo calentó con el encendedor, empezó a cerrarse el circuito y hubo paso del voltaje, pero el potenciómetro nos estaba mandando, nos botaba la resistencia, es decir, que a mayor temperatura había más resistencia, por lo que también había voltaje. Bien, profe, yo no hice enseñar a Juan Jesús mencionar algunos conceptos breves sobre el circuito de diodos LEDs junto al potenciómetro, el cual fue elaborado en este laboratorio. Bueno, pues comienzo diciendo que solamente uno de los LEDs, uno de los dos LEDs fue el que emitía una luz, debido a que la polaridad de ellos en uno se mantenía directa y en otro indirecta. Pues bueno, consiguiente, este circuito fue simple. La intensidad de luz que emitía uno de los LEDs, como lo mencionaba, dependía de la resistencia que fuese regulada por el potenciómetro, generando una alta iluminación si disminuíamos la resistencia al paso de la corriente, o de lo contrario, si se le aplicaba una alta resistencia, la intensidad de luz tiende a disminuir. Me presento, soy alumno Rivas. Hoy me tocó sobre el circuito de Full Down, que es un simulador de un monitoreo del tablero, ¿no? Por lo cual el circuito cuenta con un switch que representa un sensor, y ahí también cuenta con una lámpara que es el indicador, ¿no? el del monitoreo. Por otro lado tenemos al multímetro que simula ser la computadora o eco. Para ello nos permite el circuito abierto la medición del multímetro o la señal que emite el sensor, en este caso que es el switch que deja pasar la corriente, nos indica que hay 0 voltios, que no hay circulación de la corriente en el sistema. Y cuando el switch
está en modo cerrado o, o simula que el sensor envía una señal a la EQ. En este caso es una corriente de voltaje, ¿no?